Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey. Buenas gente, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Carmona Castillo y a lo largo de esta serie de vídeos veremos cuál ha sido la memoria de la asignatura Sociología Política del curso tercero del grado de Sociología en la Universidad de Granada. La memoria consistirá en una serie de vídeos los cuales intentarán desgranar cuáles han sido los conocimientos que hemos visto a lo largo de la asignatura, en donde podremos encontrar desde los distintos temas que hemos visto, así como todas las prácticas que nuestro profesor Félix nos ha mandado y también las exposiciones que entran dentro de una de las prácticas que el resto de compañeros han realizado. Antes de comenzar con esta serie de vídeos, me gustaría especificar por qué he decidido realizarlo en este formato y no como el resto de compañeros han podido hacer a través de una memoria escrita. Lo cierto es que Félix nos decía que a él le gustaría que nuestra memoria fuese asequible para cualquier persona que no cursase de la asignatura, que fuese un fiel reflejo, pero a la vez un resumen de todo aquello que hemos visto y aquello que nos ha llamado la atención de la asignatura. Pues de verdad que os lo digo, esta asignatura es mucho más allá de la temática que ves. Es una asignatura en la cual esa frase de los políticos privados o los sociales políticos realmente se ve reflejada en esta asignatura más que en ninguna otra. Ahora, a lo largo de estos vídeos, podremos desgranar el porqué de esta afirmación que os hago, pero lo cierto es que gracias a esta asignatura podemos establecer una serie de vínculos de la temática que se aborda con la realidad, con el presente, con el pasado y con todo tipo de momentos. Pero algo que me llamó poderosamente la atención fue cómo Félix nos incidió en la importancia de no solamente describir nuestra realidad a través de lo que vemos en la asignatura, sino que esa realidad la podemos analizar, la podemos entender y por lo tanto podemos actuar en consecuencia. En mi caso, aún recuerdo perfectamente cómo el primer día de clase Félix nos insistía en que él no sabía si a lo largo de su vida lo vería, pero sí estaba seguro de que nosotros, a lo largo de la nuestra, íbamos a votar nuestra propia constitución en esta nación. Félix nos hizo mucho hincapié en precisamente la necesidad que hay de positivar las leyes, en hacer que las leyes emanen del pueblo, en convertir la democracia en una democracia formal que realmente haga velar y se asegure de cumplir las necesidades y los intereses de la nación. Por lo tanto, a pesar de las diferencias ideológicas que yo pueda tener para con Félix, él ha sido el gran partícipe de que yo pueda aprender que a pesar de las diferencias ideológicas que pueda haber, se puede disfrutar de una clase. Yo he disfrutado las clases con Félix más que ninguna otra, porque da la libertad. A mí Félix nunca me ha cuestionado mi pensamiento puesto que lo respeta, al igual que yo respeto el suyo. Simplemente se tienen concepciones distintas de la realidad. Pero ha sido fundamental el tener un profesor así para poder desarrollar mi pensamiento y poder considerar la sociología, o por lo menos en mi caso, algo al margen de la ideología, puesto que vivimos en un mundo tan polarizado que parece que una simple recta en donde tú te posiciones va a definir quién eres, cuando considero que los seres humanos somos mucho más que eso. Sin embargo, y como veremos más adelante en los siguientes vídeos, la política, especialmente la política que vivimos en Occidente, es el desarrollo de siglos de nuestras sociedades, en las que las mismas problemáticas se han repetido a lo largo de los años y a manera de reducir la complejidad se han creado una serie de procedimientos, organismos que se repiten en las distintas naciones y las cuales le ayudan a otorgar la libertad a sus ciudadanos. Pero lo cierto, y como intentaré exponer más adelante, es que no todas las sociedades son democráticas, por lo menos si nos vamos a la definición de lo que es una democracia. Pero eso lo veremos más adelante. En este primer vídeo trataremos de ver aquellas prácticas que realizamos a lo largo del curso. En total fueron 6. La primera práctica que vimos fue la de la dialéctica de la secularización, aquella en la que se hablaba sobre la razón y la religión
en las sociedades posmodernas o modernas por parte de Jürgen Habermas y del antiguo Papa Ratzinger. Lo cierto es que fue una práctica fundamental para entender el presente. ¿Cómo podemos entender nuestras sociedades si no es a través del proceso secular? ¿Cómo podemos entender la carencia de moral o la carencia moral que existen en nuestras sociedades si no entendemos que eso antes lo llamaba la religión? ¿Cómo podemos entender el mero patriotismo constitucional del que nos hablaba Habermas si no podemos entender que para que ese patriotismo suceda debe emanar la constitución de sus ciudadanos? Es decir, la mejor práctica posiblemente, o la que yo más he disfrutado, fue la dialéctica de la secularización, donde leímos unos textos, o un texto del libro que habla sobre el tema, y me pareció increíble, puesto que es un fiel reflejo de lo que vivimos hoy en día. ¿Cómo podemos entender que esta posmodernidad genere tanta polarización a través de la ideología si no es porque la gente realmente ha llenado el hueco que antaño llenaba la religión a través de la ideología? La idea de santidad de la que nos hablaba Durkheim se llena actualmente a través de las mismas ideologías. Por eso este texto es tan importante. No solamente se trata de, "Buah, dejamos de creer en Dios puesto que creemos en la ciencia". No, no solo se trata de eso. La, la razón ha de ir guiada de una moral común. Ha de ir guiada de saber qué es el bien y saber qué es el mal. Pero, no sé, pienso que todo el mundo debería poder entender por qué es fundamental entender el proceso secular en los estados. ¿Por qué llenamos nuestras respuestas más irrespondibles a través de la ideología? ¿Consideramos que hemos avanzado desde aquella época en lo que todo se regía por lo que decía la religión? En mi opinión, mucha gente hoy vive en base a lo que le dice su ideología. Y pienso que debemos de buscar la manera de hacernos libres. En segundo lugar, la segunda práctica que realizamos fue la de la famosa recensión. Esa recensión que tanto nos movió a nuestros compañeros, puesto que Félix nos dijo rotundamente, si alguna de esas recensiones tiene el nivel suficiente, prometo publicarla con mi nombre. Pues seguimos esperando, no estaba el nivel suficiente. Si bien es cierto que fue increíble poder realizar una recensión, no solamente porque te evalúen, puesto que eso es lo de menos. Lo cierto es que, por ejemplo, en mi caso, estaba realizando la recensión, que no es más que una descripción y un resumen breve de lo que dice y de lo que quiere decir el autor de un determinado artículo. En mi caso, opté por realizar la recensión de la decana de la Universidad de Psicología Social de la Universidad Católica de Colombia, Ida Barreto, en la cual nos hablaba sobre el problema de las guerrillas en Colombia y la inestabilidad que se sufre. Lo cierto es que me pareció muy bonito el poder ponerte en la piel de otras personas a la hora de tratar de entender por qué escribían lo que escribían. O sea, tú no puedes hablar de la realidad de un sitio sin conocerlo, o eso dicen. Lo cierto es que yo lo hice, y sí se puede. Sí se puede, puesto que tenemos la información suficiente, tenemos el mundo al alcance de un clic, pero tenemos que hacer el esfuerzo de empatizar con la persona que está escribiendo, pues todo se puede tergiversar en nuestra sociedad y en nuestro momento presente. De todos podemos extraer palabras, frases, las cuales pueden echar por la borda un discurso. Sin embargo, en mi caso, disfruté mucho de esta práctica, puesto que no todos los días puedes realizar una reseña a una decana. O sea, wow, me pareció chapo, la verdad. Además, me permitió ahondar en el concepto de violencia política, puesto que es de lo que trata el artículo. Realmente fue muy instructivo, puesto que en mi propia ideología o en mi propio en el desarrollo de mi propio pensamiento, este tipo de artículos
es fundamental, me ayuda, es como un cómputo de cosas que al final me ayudan a desarrollarme. Y la verdad es que estas prácticas son muy útiles. La práctica 3 y la práctica 4 las retrasamos hasta el 11 de enero. A modo de misterio, Félix nos tenía preparada una sorpresa. Y me parece algo increíble que un profesor se preocupe no solo por explicar un desarrollo teórico, sino que se preocupe por que desarrollemos nuestra manera de trabajar en equipo de esa manera. Félix nos dio un periodo de tiempo para que en grupos que ya habíamos creado con anterioridad desarrollásemos la práctica, que consistía en la creación de un partido político. Fue algo muy, muy, muy bueno, puesto que en mi caso, en nuestro grupo, intentamos que fuese lo más diverso posible. Nos pusimos gente de pensamientos totalmente diferentes. Nos pusimos chicos, nos pusimos chicas. Lo único que nos importaba era ser capaces de trabajar en equipo. Y lo cierto es que creo que lo conseguimos, puesto que al final el resultado que se dio del partido que creamos fue generado en base al trabajo que habíamos realizado en equipo. Y a la hora de presentarlo, cuando uno o alguno de los compañeros fallaba, ahí estaba el resto para que no pareciese tan grande ese fallo. Si alguien se quedaba trabado, no importaba, puesto que el trabajo era en equipo y el resultado lo íbamos a conseguir entre todos. Lo cierto es que fue una práctica que se hizo de esperar, puesto que fue el 11 de enero, pero chapo por ella, puesto que te permite eso, el desarrollo del trabajo en equipo y que hay más fundamental que eso. La práctica 5 consistía en las exposiciones grupales que todos los compañeros hemos realizado. En mi caso, la realizamos a principios del curso. Y fue muy curioso cómo tuve la suerte de conocer ahí a un compañero llamado Esaú, que hablaré de él a lo largo de los vídeos, que el cual es totalmente diferente a mí. Pero sin embargo, nos pusimos de acuerdo y trabajamos para realizar nuestra actividad grupal, es decir, nuestra exposición, sobre un tema que a mí personalmente me encanta, la libertad de expresión en las redes sociales. Estas redes sociales han modificado nuestra libertad de expresión. Lo cierto es que fue increíble la diversidad de autores que utilizamos para la realización de la práctica. Eh, Desde la Sociedad Líquida de Bauman, a Manuel Castells, a Byung-Chul Han, a Jonathan Haidt, al, al propio libro de Orwell. Fue increíble y lo cierto es que esa práctica no puede estar más de moda. Por eso os digo, esta asignatura es poder entender cómo la realidad social que vivimos está estrechamente ligada a la política. En el momento en el que pretendemos generar o normalizar la censura, sea a través de las redes sociales o sea en la vida pública de la gente, estamos normalizando algo que es muy, pero que muy peligroso. Por eso os digo, lo cierto es que la paradoja que se genera aquí es como la que ya nos ha hablado el propio Popper. Debemos ser intolerantes con los intolerantes. Y como hicimos la reflexión tras la realización de la práctica, lo cierto es que creemos y concluimos en ella que debemos intentar rebatirla a través de la idea y que la propia libertad de la gente prevalezca a la hora de rechazarla. Lo que no podemos pretender es generar un pensamiento único que derive en la negación de aquellas personas que piensen diferente a nosotros. He de recalcar que a lo largo de estos vídeos intentaré reseñar algunas de las exposiciones de mis compañeros, puesto que de todas se puede extraer algo interesante, como mínimo. Pero en este primer vídeo, como es introductorio y no quiero que se alargue demasiado, simplemente os he contado cuál ha sido la mía. Por último, me gustaría contaros también la práctica voluntaria, que se trataba de los pupitres virtuales. En ellos, de la manera más breve posible, debíamos sintetizar para que en 5 minutos pudiéramos exponer un determinado tema para el resto de la clase. En mi caso, mi pupitre virtual fue sobre el choque de civilizaciones de Huntington. Y fue muy interesante puesto que te exige a ti mismo reducir el volumen de una teoría que un determinado autor haya desarrollado para realmente ir al quid de la cuestión.
Y lo cierto es que hubo pupitres virtuales maravillosos. En concreto, cabe mencionar al de mi compañero Esaú por excelencia, por encima de todos, con diferencia. Nunca me hubiera imaginado que en una clase de sociología política podría ver a un compañero haciendo un rap sobre Giddens y su teoría. O sea, en 2 minutos sintetizó su teoría, la disfrutamos, se lo agradecimos y aprendimos con él. Lo cual nos demuestra de nuevo cómo esta metodología por la cual Félix imparte sus clases resulta más que positiva. Es decir, ojalá se pudieran hacer más asignaturas con este formato, puesto que es un continuo aprendizaje. No había día que no aprendiéramos algo nuevo. Y con poco más que deciros en este primer vídeo, nos vemos en el próximo. Recordad darle like y suscribiros. Y nada, un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.